Días. El día de hoy presentaremos nuestro proyecto llamado Visión Inteligente para la madurez del jitomate. En este trabajo hacemos uso de inteligencia artificial para identificar si un tomate está verde o maduro mediante imágenes. Somos el equipo Yautepec. Mis compañeros de equipo son Sánchez Vázquez Adrián, Castañeda Morales David Moisés y su servidor, Bailón Guzmán Joel. Bien, para el contenido de esta presentación veremos una breve introducción del tema, una explicación de la problemática así como el desarrollo de la misma, unas pruebas de nuestro proyecto y pues bueno, las conclusiones del mismo. Introducción. La inteligencia artificial nos permite analizar imágenes y tomar decisiones automáticas. En este proyecto usamos redes neuronales convolucionales conocidas por sus siglas CNN en inglés, para clasificar jitomates según su nivel de madurez, que en este caso solo tenemos eh, dos, dos niveles de madurez, que es o verde o maduro. En cuanto a la problemática, actualmente en muchos lugares la revisión de jitomates se hace de manera manual, lo cual tiene un mayor costo. Esto puede causar errores, pérdida de tiempo y desperdicio de producto. Por ello decidimos desarrollar una herramienta que permitiera hacerlo de manera automática, más precisa y pues más rápido. Desarrollo. En cuanto a las herramientas que utilizamos para desarrollar nuestro sistema, fueron principalmente Python, TensorFlow, Keras, OpenCV y Thinker. Estas herramientas nos ayudaron a crear el modelo inteligente y también una interfaz sencilla para el usuario. En cuanto al dataset, utilizamos un conjunto de imágenes de dos tipos, maduros e inmaduros, donde las imágenes fueron divididas para el entrenamiento, validación y prueba. También fueron ajustadas para mejorar el rendimiento de nuestro modelo. El algoritmo y entrenamiento. Bueno, pues el modelo utilizado fue una red neuronal, como mencioné anteriormente, convolucional. Durante varias épocas de entrenamiento, el sistema aprendió a reconocer patrones importantes como color y forma para clasificar correctamente los jitomates. En cuanto a la interfaz, desarrollamos una interfaz gráfica donde el usuario puede cargar una imagen y el sistema muestra en tiempo real si el jitomate está maduro o inmaduro junto al porcentaje de probabilidad de acierto. Siguiendo con la parte del desarrollo, tenemos que para el procesamiento, ahora sí que utilizamos una parte del código, porque para empezar, en esta etapa se realizó el procesamiento de las imágenes, la cual es fundamental para mejorar el rendimiento del modelo. Ahora podemos decir que se aplicó una normalización de los datos dividiendo los valores entre 2.55, lo que facilita el aprendizaje. Además, se utilizaron técnicas de aumento de datos como zoom, rotación y volteo horizontal, con el objetivo de generar más variaciones y evitar el sobreajuste. Esto permite que el modelo sea más preciso y generalice mejor. Ahora, para parte del modelo CNN, para la solución del problema se utilizó una red neuronal convolucional conocida como CNN en sus siglas en inglés. Este tipo de modelo está diseñado para trabajar con imágenes, ya que permite detectar patrones como colores, formas y texturas. La arquitectura está compuesta por capas convolucionales, capas de agrupamiento y capas densas, las cuales permiten extraer características y realizar la clasificación final del jitomate. Para la parte del entrenamiento, durante esta parte del entrenamiento del modelo se configuraron diferentes parámetros como el número de épocas, el tamaño del lote y el optimizador Adam. El modelo aprende a partir de las imágenes de entrenamiento y se evalúa con datos de validación. Para medir su desempeño se utilizan métricas como la precisión y la pérdida, que veremos más adelante en unas gráficas, lo que permite ajustar el modelo y mejorar sus resultados.
Resultado. Una vez entrenado el modelo, se implementó un sistema que permite visualizar el resultado de la clasificación de tal manera que podamos nosotros entender cómo es que funciona. El modelo analiza la imagen ingresada y determina si el jitomate es maduro o inmaduro, mostrando las probabilidades asociadas a la clase. Y finalmente tenemos que se desarrolló una interfaz gráfica que facilita la interacción con el sistema. En este caso, el usuario puede cargar una imagen y obtener el resultado de manera automática. Como se muestran las figuras, el sistema presenta de forma clara si el jitomate es maduro o inmaduro junto con su nivel de confianza. En este caso tenemos un ejemplo en la figura número 6 que cargamos un jitomate inmaduro, se presiona el botón, se hace clic en el botón clasificar y automáticamente nos envía un mensaje diciéndonos que el jitomate es inmaduro, a su vez que abajo tiene una gráfica dándonos el porcentaje de la madurez o inmadurez. Ahora, para la parte de pruebas, tenemos las métricas de desempeño, que en este caso nos generó una vez que se entrenó nuestro sistema. En este caso tenemos dos partes que son la pérdida del modelo y la precisión del modelo. En este caso, voy a explicar lo que es la loss, o que en español sería la pérdida, que lo evaluamos en una escala del 0 al 4. En este caso, como podemos ver, para empezar, la pérdida del modelo, iniciamos lo que es en la validación con una pérdida muy alta, casi llegando a 4. Pero en el entrenamiento, cuando se estaba entrenando aquí, sí que hubo una pérdida muy pequeña. No superó el 0.5. Conforme iban pasando las épocas, el modelo iba aprendiendo y a su vez iba, en este caso, disminuyendo, ahora sí que disminuyendo la pérdida en la parte de validación. Como se podemos apreciar, casi llegando a, ni siquiera llegando a 1, en este caso en la época 1 o en la época 10, el modelo ya casi no tenía pérdidas. Como en este caso se puede apreciar, el modelo casi se mantuvo constante a la par del entrenamiento. En este caso podemos notar que en la época, entre la época 75 a la 80, hubo una pérdida considerable, ya que casi se llegó a 1. Y por su parte, en la parte del entrenamiento, el entrenamiento tuvo una época muy pocas. Como nos podemos dar cuenta en la gráfica, inició en 0.5, pero conforme iban pasando las épocas, fue disminuyendo ese valor, cayendo y llegando casi a 0.0. Ahora, por su parte, por la precisión del modelo, tenemos lo que es el época y accuracy, que es lo de la precisión y la pérdida. En este caso, cuando inició también el aprendizaje del modelo, pudimos ver que se disparó casi de manera exponencial la precisión del modelo, porque en este caso el entrenamiento inició muy arriba, tocando lo que es 0.7 o superior, y casi llegando a 1. Por su parte, la validación sí empezó con una precisión muy baja, pero prácticamente para la época 1 o la época 10 ya estaba prácticamente arriba, o sea que dio un crecimiento exponencial. Y aquí nos podemos ver que el modelo sí aprendió, porque casi tanto la gráfica o el entrenamiento y la validación se mantuvieron casi constantes. O sea, quiere decir que sí tuvo una buena precisión y aprendió de manera correcta el modelo. Y bueno, esto se implica cómo podemos obtener esto, o bueno, cómo podemos obtener estos resultados. Varió tanto en el tamaño de las épocas como en el tamaño de las imágenes. En este caso tuvimos un total de 4000 imágenes. Más que nada para asegurar que el modelo pudiera entender bien y pudiera poder identificar a un jitomate de un maduro e inmaduro. Bueno, ahora viene un conjunto muy importante, que son las pruebas. Estas son las etapas en las que se divide
el conjunto de imágenes para poder entrenar y evaluar el modelo que se está aplicando. En este caso se muestra las pruebas con la clase train, que quiere decir el modelo que se está entrenando. Las imágenes que se usaron, como tanto maduros e inmaduros los jitomates, son la misma cantidad que tiene la clase. Es decir, tenemos 100 imágenes mostrando un jitomate maduro y otras 100 imágenes mostrando un jitomate inmaduro. Aquí la red neuronal aprende a reconocer diferencias entre los jitomates maduros e inmaduros. Como se muestra cuando se sube una imagen que es un jitomate medio naranja. Este quiere decir que ya está listo para poder cortarlo, y el jitomate aparece con 100% de efectividad que ya está maduro. Y del otro lado, bueno, de la sección posterior, hay un jitomate demasiado verde y lo está clasificando como jitomate inmaduro. La sección siguiente también es muy importante hablar de ella, ya que son las pruebas de validación. ¿Qué quiere decir esto? Las imágenes sirven para revisar si realmente el modelo está aprendiendo bien mientras se está entrenando. No se usa para enseñarle directamente, sino para monitorear los errores que puede haber dentro del el código que se implementó. En este caso, de igual manera, se hace una clase llamada val, que quiere decir validación, y guardamos 100 imágenes de igual manera como jitomates maduros y otras 100 imágenes como jitomates verdes. Y una vez que se sube la imagen, el algoritmo detecta de manera inmediata si el jitomate pertenece a los jitomates maduros o a los jitomates inmaduros. También tenemos las pruebas test. ¿Qué quiere decir las pruebas test? Las pruebas ya finales de nuestro algoritmo. Son imágenes nuevas que el modelo nunca vio antes. ¿Qué quiere decir esto? Que estas ya nosotros las podemos subir sin que haya errores. Por decir, en esta prueba se subieron dos imágenes de jitomates inmaduros a propósito. ¿Para qué? Para ver si realmente nuestro programa sí podía ejecutarse de manera exitosa. Y como se ven en las imágenes, claramente lo clasifica de manera correcta. Por último, ya tenemos las pruebas en entornos diferentes. ¿Qué quiere decir? Que ya una vez que ya entrenamos nuestro algoritmo, nuestro sistema, ahora subimos nuestras imágenes y la clasifica y la identifica de manera correcta. Por decir, en la primera sección se muestra un jitomate que es de la naturaleza, digámoslo así, de la vida cotidiana. Se sube la imagen normal y el algoritmo lo clasifica si es jitomate maduro o inmaduro. Como se ve, ambos jitomates son maduros, que quiere decir que sí está cumpliendo nuestro algoritmo. De igual manera, aquí también se sube a propósito jitomates inmaduros en las dos secciones para ver si realmente cumplía, si hacía su análisis y si lo clasificaba de manera correcta. Bueno, para terminar, las conclusiones. En este proyecto se adquirió conocimiento sobre inteligencia artificial y el uso de redes neuronales para clasificar las imágenes. También se aprendió a trabajar con herramientas como Python, TextFlowers, y el uso de los principales retos fue entender realmente cómo funcionaba nuestro sistema
y realmente cómo es que se entrenaba o cómo llegaban esas acciones de poder entrenar un algoritmo bajo imágenes para que pudiera clasificarlas o identificar en este caso. Bueno, como resultados relevantes, sí se logró llegar a, pues, al objetivo que queríamos, que era la clasificación e identificación de jitomates inmaduros y maduros. ¿Para qué? Para que tuviera una mejor eficiencia algunos cultivos, algunas personas y vaya, implementamos también una interfaz gráfica en el sistema para que se pudiera entender de la mejor manera y pudiera ser un poco más didáctico nuestro sistema.